Vuelvo a retomar en los próximos 20 minutos, a retomar el contenido del capítulo 6 de Nehemías. Si tiene su Biblia por allí, busquen el Antiguo Testamento, el libro que describe una parte de la historia del pueblo de Israel y de este hombre Nehemías de una manera muy especial. Recuerdan que ya estuvimos por el capítulo 4. Dejo el capítulo 5 para hablar de la usura en otro momento. Es un tema importante que combatió también Nehemías. Hoy nos vamos a las maquinaciones de los adversarios. Hay que llegar a la meta propuesta y me parece necesario en este tiempo difícil que vivimos como personas, que vivimos como familias, que vivimos como iglesia, determinar si queremos llegar al final, a la meta de lo que Dios ha propuesto. He dicho ya varias veces, cuando hemos hablado de esta historia de Nehemías, que Dios ha permitido todo lo que ocurrió y lo que ocurre en el mundo en la actualidad, y Él cumplirá sus eternos propósitos. Cosas harto difíciles que han ocurrido en nuestra historia actual, que algunas de ellas no las entendemos y percibimos totalmente, pero sabemos que Dios está gobernando, que Dios está sentado en su trono y tiene los hilos de la historia en sus manos y va cumpliendo sus propósitos. Él cumplirá sus eternos propósitos con su vida, mi hermana, mi hermano, familias, querida iglesia. Todos los días, casi invariablemente, todos los días con mi esposa, nos preparamos el mate y tempranito, cada uno con su mate, ya no tenemos el mate para los dos, sino uno para cada uno. Y después de prepararlo nos sentamos a leer la Biblia y la lectura también diaria del libro Alimento para el Alma. Y bien frente a nosotros, a donde nos sentamos allí en la cocina, bien frente a nosotros hay dos cosas que siempre están, que no se van, que están allí clavaditas en la pared. Un reloj de pared y debajo del reloj un cuadro que tiene la frase inicial del Salmo 46, salmo que procuramos siempre tener presente en estos meses, y en el verso 10 de ese Salmo 46 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Tiene otra parte del versículo, pero yo quiero subrayar esa que tiene que ver con un llamado que hace Dios a todos nosotros. Lo hizo el autor cuando escribió en su tiempo este salmo y lo hace ahora Dios a través de la palabra de Dios en la Biblia. Nos pide que estemos quietos y que conozcamos que Él es Dios. El reloj me dice que me apure, que el tiempo pasa, que cada minuto cuenta. Pero Dios me dice: quédate tranquilo, tómalo con calma. El tiempo pasa y Dios nos pide que estemos quietos. Cuando están sucediendo los tremendos cambios que están sucediendo en el mundo, en nuestras vidas también han ocurrido cambios en palabras nuevas que hemos aprendido, conductas, horarios, quedarnos más en casa, tener cierta precaución con las personas con que nos podamos cruzar en el día a día. Todo eso que ha ido cambiando en nuestras vidas y en nuestra cultura y en la familia y en la iglesia, y que aparentemente pueden ser en algunos casos conflictivas y nos producen ciertos dolores, no poder
darle un abrazo al amigo, a la amiga, o al nieto, o al hijo, o a la hija, y abstenernos de ciertas prácticas nuestras. Por ejemplo, ya no tomamos mate con otras personas, no por desconfianza, sino porque nos han dicho que realmente es una manera de contagiar ciertos virus o enfermedades. Todo eso produce cierta tristeza, también incertidumbre. En medio de todo esto, Dios nos dice, quédate quieto y conoce que yo soy Dios, que Él está al mando, que Él gobierna, que Él tiene en sus manos el pasaje del tiempo. Nehemías era un hombre que confiaba en Dios, aguardaba en Dios, se tomaba su tiempo para saber lo que Dios quería con su vida y frecuentemente, como ya lo dije antes en otros domingos anteriores, consultaba a Dios frecuentemente. En el libro hay varias veces mencionadas esa frase, voy a ver qué piensa Dios, tengo que preguntarle a Dios, tengo que saber qué piensa Él. Sin embargo, aun cuando se tomaba esos tiempos de quietud y de estar delante de Dios en quietud, Él emprendía cada vez que estaba seguro de lo que Dios quería hacer con su vida y con la vida de su pueblo, emprendía cambios e iba adelante. Por otro lado, tenemos en la historia de Nehemías la acción del mal ejerciendo influencia para detener los avances de la obra de reconstrucción. Sabemos que Satanás quería detenerlo, como quiere detener el proceso de mejoras y de cambios en la vida personal, familiar, matrimonial y en la vida de la iglesia. Él se va a interponer siempre en todo lo que signifique el desarrollo de nuestras vidas y mejorar la vida de la familia y de las personas. Así que fueron apareciendo, según narra el capítulo 6 de Nehemías, varios obstáculos representados a través de personas, incluso personas que eran conocidas para Nehemías y con quienes trataba habitualmente, como gente de la tribu de Judá, por ejemplo. Y le pido que vea usted en su Biblia pasajes importantes que se van dando para que se clarifique nuestra mente y veamos lo que Dios estaba haciendo con aquel pueblo. Recuerden esto, que si confiamos en Dios, siempre, habitualmente siempre, van a aparecer obstáculos. Y personas que son como aquellos que dice el dicho popular, saben poner palos en las ruedas para que no avancemos ni en las acciones personales, en el trabajo, en las profesiones, en la vida familiar, en la vida de la iglesia. Y no importa la edad que tengamos o quiénes seamos, los obstáculos van a aparecer para sacarte del plan de Dios que Él ha ideado para ti. Nehemías los enfrentó. Nosotros debemos de enfrentar esos obstáculos, los que al presente pueden estar ahora molestando tu vida, sean de orden familiar, personal, de iglesia, sean problemas financieros, limitaciones de la salud, dolores corporales. Si tiene su Biblia por allí, vaya al capítulo 4, verso 6, un momento, por favor. Capítulo 4, verso 6. Recuerda que hablamos de esto, estaban edificando el muro y estaban en la mitad de la edificación. Y fue terminada la edificación hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cómo me gustó esta frase que colocó aquí Nehemías en su discurso?
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La pérdida de ánimo nos hace quedar en el camino. Hay todo un contexto importante en esta frase final del verso 6. Observe usted, la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No solo Nehemías estaba animado, no solo él trabajaba en el muro, todo el pueblo lo hacía. El verso que despierta el coraje y ánimo de los que leemos esta historia es el verso número 14. Después de todo lo que ocurrió con las fuerzas de oposición, la conclusión es esta. Después miré, dice Nehemías, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Pelead por la familia. Y salieron adelante, el pueblo se unió, fueron fortalecidos y siguieron construyendo la otra mitad del muro. Esto mismo es lo que usted y yo tenemos que hacer. Es lo que cada familia debe de hacer en este tiempo. Falta un poco para terminar el muro, falta la otra mitad, así que vamos adelante. Pero mientras tanto edificamos, también la oposición siguió adelante a pesar de que Nehemías los rechazó. El mal siempre va a estar presente, eso lo sabemos. Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, siempre. Habrá periodos de alegría, de celebraciones, de avances, de conquistas, pero allí está la aflicción que se muestra en diversas formas en el mundo en este tiempo. Yo les invito a mirar ahora, a observar los 5 intentos de destrucción de la oposición. Hasta que lleguemos al verso 15, al anuncio de la obra finalizada, hay 5 intentos de la oposición de personas para detener la obra y la inauguración. El primero de estos intentos está narrado en el capítulo 6, los primeros versos. El tiempo se me va muy rápido, así que no lo voy a leer, usted tiene su Biblia allí. Pero cuando la oposición escuchó la determinación de Nehemías y de todo el pueblo que lo acompañaba allí en la Jerusalén, cuando escucharon esto, entre ellos estaba Sanbalat, Tobías, había un árabe, Gesem, y los demás de nuestros enemigos, dice, entonces recrudeció el plan para desestabilizar el trabajo que estaban realizando. La forma está escrita, la forma de la tentación, de la oposición, está escrita en 4 tarjetas de invitación que le envían a Nehemías. Hoy sería un WhatsApp, hoy sería una carta en papel, en aquel entonces eran los rollos que usaban para mandar las invitaciones, usaban diferentes materiales, así que le mandaron en 4 oportunidades a Nehemías invitaciones para descansar. ¿Por qué no vienes, dice el verso 2, y nos reunimos en alguna de las aldeas en el campo de Ono? Una zona muy linda, mucho verde, un valle fructífero, un lugar de descanso. Era usado justamente para eso. Había pequeñas ciudades turísticas donde la gente iba a descansar. Era un lugar especial para descansar, para desestresarse.
para sacarse de encima las presiones. Creo que todos en algún momento las personas merecen un poco de descanso, ¿verdad? Salir del lugar donde habitualmente estamos. ¿A dónde iría hoy usted si pudiera hacerlo? ¿A dónde viajaría? ¿En qué lugar se iría a quedar 4 o 5 días? Bueno, Nehemías estaba también, igual que todo el pueblo, cansado. Pero fíjese usted la respuesta que 4 veces, la misma respuesta, le da Nehemías a esta gente que se quieren hacer pasar de simpáticos, de buenos, invitándole a una licencia, a que deje el muro, a que deje de trabajar con el pueblo, a los mismos. En las 4 oportunidades les va a decir lo mismo que está en el verso número 3. Les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo cuento, con el mismo asunto, dice el verso 4, hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Me imagino yo a Nehemías pensando la respuesta que le daría. ¿Cuál sería la razón por la que él podría haber dejado el muro, podría haber dejado a los obreros trabajando y él, tomando su mochila, irse a Ono a descansar? Y las razones están en una frase breve, concreta, que no necesita explicación. Si yo me voy, esto se detiene. Si yo paro, entonces la obra cesaría. Así que lo más importante, les dice Nehemías, que yo tengo que hacer es lo que estoy haciendo. Ahora para mí no es el momento del descanso, es el momento de trabajar, de seguir adelante, de terminar la obra que hemos comenzado. La invitación es buena para descansar, pero la ocasión para Nehemías y para el pueblo que estaban procurando proteger con una gran muralla, ese no era el momento adecuado. Pero pareciera que el mal, como decíamos, nunca cesa de hacer su trabajo. Él eligió una respuesta adecuada que le sirvió para las invitaciones, pero ahora va a venir la quinta invitación. Y entonces van a cambiar la estrategia. Nehemías no se dejó intimidar. Bueno, ellos tampoco con la respuesta de Nehemías. En la quinta invitación elaboran una nueva estrategia. Entonces, dice el verso 5, Sanbalat envió a mí su criado, el criado personal, para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en sus manos. Ya no es una invitación privada, personal, para Nehemías, para sacarlo a él. Ahora es una carta abierta, para ser leída por quien se le ocurra. Una carta que tenía la firma de quien la originó, en este caso Sanbalat y sus amigos, y que todo el mundo podía leer. En el transcurso del camino, desde donde estaba Sanbalat hasta que llegó a Jerusalén, muchas personas se habrán atravesado con el criado de este hombre, quien venía en una mano con su carta, con la carta abierta, y todos habrán podido leer el contenido de la carta. Ahora aquí la carta elabora una serie de falsedades o de chismes que los encontramos en los versos 5 hasta el 7. En el verso 6 dice, estaba escrito lo siguiente en la carta: se ha oído, ponga atención a la frase, se ha oído, me han dicho, me han comentado,
el chisme. Se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Así que aquí hay una amenaza que no es velada, que no es escondida, sino abierta. Te estamos denunciando. Las metas que tú tienes para construir el muro tienen que ver con tus ambiciones, con tus deseos de ser rey, de gobernar tú y ocupar el lugar del rey que te envió. Así que, para que esto no se complique más, para que esto no llegue a manos de otras personas, para que esto no lo sepa el rey al que tú perteneces y te envió a levantar el muro, entonces, ¿por qué no vienes y conversamos? Hagamos un pacto juntos, una tentación con amenaza, con chismes diversos para detener el trabajo de Nehemías. Seguramente que alguna vez a usted en la vida le ha pasado que alguna amenaza produjo un parate en su vida, en sus deseos de estudiar, de trabajar, de formalizar una familia, y usted detuvo algún plan por miedo a lo que otros estaban diciendo. Se ha oído, es el inicio del chisme. En los chismes siempre se distorsiona la verdad para perjudicar, para hacer daño. Y es lo que contienen estos comentarios que hace la oposición. Nehemías ya estaba prácticamente arreglando la ceremonia para cortar la cinta del muro cuando comenzó el ataque con estas 5 estrategias. Nehemías respondió de la misma manera cada vez. Nada lo movía de su determinación. Pero en la 5ª vez, observe los versos 8 y 9. Entonces envié yo a decirle. Ya no hay reglas diplomáticas que usó Nehemías. Ya es diferente a la respuesta y forma anterior. Él ahora va a denunciar. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Y sigue la narración de la finalidad de esa 5ª amenaza. Ellos, todos ellos, nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Primero la respuesta, verso 8, y luego reconoce la situación. El objetivo de aquella 5ª tentación o de aquellos chismes de la 5ª tentación era debilitar, era desanimar a Nehemías y al pueblo. Con la 5ª oportunidad de la tentación, ya el tema era público, ya estaba circulando en el pueblo el chisme de lo que decía Sanbalat y sus amigos, que la finalidad de Nehemías era hacerse rey a sí mismo y gobernar él. Por eso la respuesta del verso 8. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Esto es parte del chisme. El chismoso es muy creativo para elaborar falsas imágenes de las personas a quienes quiere perjudicar. Bueno, yo miro el reloj, que se me va terminando el tiempo, y pienso que debemos de poner mucho cuidado en nuestra vida personal, familiar, matrimonial,
y como iglesia en todo este relato. Siempre habrá tentaciones, siempre estará el mal presente, siempre estarán los que se oponen a tus planes y propósitos, pero no te olvides, mi hermana y mi hermano, como esposa, como esposo, como hija, como hijo, como iglesia, que hay dos cosas que hay que hacer: mantenerse firme en la determinación de lo que Dios ha puesto en tu corazón que hagas, que realices, y segundo, hacer lo que hizo Nehemías, verso 9. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fortaléceme, oh Dios. Buscar a Dios. Nunca dejemos de buscar a Dios y de pedirle su fortaleza. Bien va a decir San Pablo años más tarde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza de Dios viene cuando acudimos a Dios, cuando dependemos de Dios, cuando ponemos esas estrategias de los enemigos, sean personas, sistemas, proyectos, lo que sea, cuando nuestros opositores nos quieren hacer caer, desistir, crear desánimo, entonces es que ponemos nuestras manos en las manos de Dios, que confiamos en Él. Esto lo podemos decir como personas, lo podemos decir como matrimonios, como familias, como iglesia. Mi hermana, mi hermano, no te desanimes, sino fortalécete en el Señor. Quiero que vaya rápidamente ahora al verso 15. En otro momento comentaré lo anterior, pero quiero terminar con el verso 15. ¿Puede leerlo conmigo? Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y el verso 16. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Misión cumplida. Se terminó el muro. Viene ya la inauguración, el corte de la cinta. Y lo que va a ocurrir, lo veremos en otro momento, ese día de la inauguración fue algo tan fuerte, tan fantástico, que todas las naciones alrededor de Jerusalén escucharon ese día de celebración. Pero ese día de celebración, para una persona, para un matrimonio, para una familia, para una iglesia, puede estar lejano todavía. Hay que seguir construyendo, hay que seguir edificando el muro, falta aún terminarlo, pero allí adelante está el fin, la meta alcanzada, el premio a la soberana vocación, como escribió San Pablo años más tarde. He aquí un hombre del que tenemos mucho que aprender y de un pueblo que fue obediente a Dios, que supieron entender: esto es lo que Dios quiere que hagamos ahora, y lo hicieron, y llegaron al final, y celebraron en la presencia de Dios. Nunca se rinda, mi hermana, nunca se rinda, mi hermano. Levante esos hombros, ponga sus ojos en los ojos del Señor y diga: mi vida está escondida con Cristo en Dios. Así que adelante, no tenga miedo. Si está haciendo lo que Dios le pidió que haga, no tenga temor, siga adelante, confíe en Él. Y como dije al principio, recuerde el Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice Dios en su palabra. Les invito para que oremos. Te damos gracias, oh Dios eterno y todopoderoso,
por el ánimo y la fortaleza que nos da tu santa palabra. Gracias, Señor, por este hombre y por todo aquel pueblo que con su historia nos inspira a continuar en medio de la adversidad y en medio de los problemas que como personas podamos tener. Hoy pensamos en esta iglesia, en estas familias que componemos la iglesia y pedimos que bendigas a todos, que bendigas a cada uno, dándole tu fuerza, tu sabiduría, la constancia, el deseo de seguir adelante en medio de las pruebas diversas. Oramos por aquellos que están pasando días difíciles con su salud, con sus limitaciones. Rogamos que los bendigas y levantes el ánimo de ellos. Bendice al que está enfermo, bendice al que tiene problemas laborales, provee para las necesidades de cada uno. Señor, encomendamos a ti nuestras vidas. Padre suficiente, Padre todopoderoso, confiamos en ti. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús, único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Y todos digamos, amén, Señor. Amén.